Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Como bien sabemos, estamos viviendo una situación extraordinaria entre la pandemia del COVID-19 y esto nos ha llevado a que nos reunamos y transmitamos este informe de una manera muy peculiar. Espero que la próxima presentación del informe sea como normalmente se hizo, de forma presencial con todos ustedes aquí presentes. Antes de iniciar los temas del informe, me gustaría también un poco expresar que son tiempos difíciles que implican grandes retos, no solo para el gobierno, también para la sociedad mexicana y para el mundo en general, dado que lo que estamos viviendo es un fenómeno global y en este sentido la salud de nuestras familias, seres queridos, de nuestras comunidades y de nuestra población se vuelven la prioridad número uno. Me gustaría tomar en este sentido también un momento para desearles a todos ustedes y a sus seres queridos que se encuentren bien de salud. La lamentable pérdida de vidas humanas que hemos estado observando y que ha implicado esta pandemia es, creo yo, el mayor costo que vamos a observar en los siguientes meses. Y desafortunadamente también la enfermedad tiene un impacto desigual, afecta más a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad de salud y económica, como por ejemplo los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas. Para hacer frente a esta emergencia de salud han sido necesarias medidas sanitarias para contener la velocidad de contagio a través del distanciamiento social y la limitación de actividades económicas. Estas medidas nos permitirán que el sistema de salud pueda realizar una atención eficaz de los casos que requieren hospitalización. Sin embargo, las medidas de contención también tienen costos económicos para los ingresos de las personas y las familias por las limitaciones a las actividades económicas. En México todavía un porcentaje alto de la población vive de fuentes de ingresos informales que se obtienen día a día y esto obviamente representa un impacto en el efectivo y en los ingresos que diario puedan obtener estas personas y que obviamente se ve vulnerado por la reducción de las actividades económicas asociadas a la contención. El Gobierno de México tiene como primera prioridad la vida de los mexicanos y también reitera su compromiso para atender esta emergencia de salud, esta emergencia económica y al mismo tiempo mantener la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal con todo el objetivo de no afectar a las generaciones futuras. Esta conferencia, si bien es sobre los informes sobre la situación económica y las finanzas públicas y la deuda pública que corresponden al primer trimestre de 2020 y que ya fueron entregados el día de hoy al Congreso de la Unión, también creemos conveniente los que estamos aquí que debemos incluir como parte de la conferencia, abordar algunos temas adicionales, sobre todo relacionados con la dinámica económica que se observa derivada de la pandemia COVID-19. Para iniciar, haré una descripción muy breve de la situación actual de la pandemia en términos económicos, la forma en que las medidas de contención y confinamiento interactúan con la economía. Esto es importante porque la pandemia establece una relación muy fuerte entre el impacto de la salud y el impacto de la economía. Ambos están intrínsecamente ligados y no se pueden entender el uno y el otro. Por ejemplo, si las medidas de salud tienen éxito en una contención rápida del COVID-19, el impacto económico será también limitado y muy rápido, saldremos de ella. Y me gustaría resaltar aquí que independientemente del impacto económico, la prioridad número uno para todos debe ser, y no lo debemos de perder de vista, es la vida humana y la vida de los mexicanos y los mexicanos. En segundo lugar, también vamos a hablar del escenario económico base y las medidas que estamos realizando para que la recuperación sea de la forma de una V corta, es decir, que sea una caída rápida y también podamos recuperarnos de manera muy rápida también. Estas medidas van a estar enfocadas a fortalecer el consumo y el empleo una vez que pase la pandemia y la contingencia. En este sentido, el Gobierno de México hará lo que sea necesario para que la recuperación sea rápida y expedita. La pandemia también está evolucionando de manera muy rápida, el mundo cambió de manera drástica en un par de semanas. Estos no son tiempos normales, muchos analistas todavía continúan tratando de pronosticar los efectos en temporalidad y magnitud de la pandemia. Lo cierto hoy es que no existe un consenso sobre estos elementos y eso ha provocado que las estimaciones que se realizan tengan una gran incertidumbre y variabilidad. Hablaremos también sobre la perspectiva económica y las medidas de mitigación al impacto económico que ya ha tomado el Gobierno federal durante esta primera etapa. Estas medidas son las ya anunciadas por el Presidente de la República, pero sobre todo son las que ya se encuentran en implementación. Hago el énfasis en la implementación porque las medidas fueron identificadas como las más fáciles de implementar y con un mayor impacto expedito en la población, sobre todo objetivo.
como lo son ya la dispersión de créditos a microempresas y personas que dependen del autoempleo. Todo esto sin incrementar los impuestos y sin incrementar la deuda que fue aprobada para el paquete 2020. Finalmente también hablaremos sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública y las proyecciones que estamos esperando para los siguientes meses, para pasar así a la sección de preguntas y respuestas que abordaremos cada uno de los colegas que estamos aquí sentados. Con relación a cómo interactúan la salud y la economía, la crisis de salud que estamos enfrentando actualmente ha requerido implementación de fuertes medidas de contención y confinamiento. Entre ellas obviamente destacan las que hemos observado, algunos cierres de fronteras en algunos países, el aislamiento regional y el distanciamiento social, así como la suspensión de actividades, que aunque necesarias han implicado un congelamiento de las actividades económicas que generan productividad e ingresos para la población. Es crucial dimensionar la relación entre la evolución de la pandemia y la situación de la economía. Si las medidas de contención son efectivas, se logra una reducción rápida de la velocidad de contagio, se pierden menos vidas humanas y es posible restaurar el funcionamiento de la economía lo más rápido posible. Si las medidas son insuficientes y surgen otros brotes, las medidas tendrán que ser más prolongadas y obviamente esto incrementará el costo no solo de vidas humanas, sino también el costo económico que tendremos en la economía y que estamos observando también en otros países. Por eso es importante también entender los distintos canales por medio de los que la pandemia va a afectar la economía. El cese de las actividades laborales afecta directamente la producción y las cadenas de suministro. Aquí tenemos un choque de oferta. Este es un fenómeno global y ya hemos tenido efectos negativos sobre las cadenas globales de producción y comercio exterior. Por el lado de la demanda, los servicios de transporte y los que requieren contacto personal han sido los más afectados, dadas las limitaciones de movilidad y también el temor por contagio. La gente, tanto en México como en nuestros socios comerciales, restringe su consumo no esencial, especialmente la compra de bienes duraderos. Esto afecta la demanda de bienes manufacturados y la producción industrial. También la mayor incertidumbre sobre el desenvolvimiento futuro de la economía va a desincentivar la inversión y en algunos países productores de petróleo o dependientes de algunos commodities se verán reducidos sus ingresos. Esto obviamente en el caso de México fue magnificado por el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, provocando una guerra de precios del petróleo. Actualmente estamos haciendo todo lo que sea necesario para que la recuperación sea lo más rápida posible. El escenario base en México es una caída y una recuperación en forma de V chica, una V corta. Si las medidas de contención son eficaces en aplanar la curva de nuevos contagios, las medidas para impulsar el consumo y el empleo contribuirán a que la recuperación sea rápida. Con estas medidas también lo que se busca es evitar que la caída y la recuperación sean en una forma de U prolongada o una L, donde podríamos observar un mayor nivel de desempleo o que la reactivación tome un poco más de tiempo. Lo que no querríamos ver obviamente es que la estructura de la economía pudiera llegar debilitada a la recuperación. En este sentido, la economía mexicana cuenta con varias fortalezas que permiten que la recuperación sea en una forma de V. Las voy a enumerar a continuación. Número 1, tenemos una economía diversificada que ha mostrado una capacidad para recuperarse a choques importantes en el pasado. Tenemos una economía abierta con muchos tratados comerciales firmados, lo cual nos da una fuerte integración en las cadenas de valor y sobre todo las cadenas de valor de América del Norte, con lo cual la coyuntura nos permitirá sincronizarnos con la recuperación de Estados Unidos y la apertura y el descongelamiento de las economías de Canadá, Estados Unidos y México que puedan sincronizarse en un momento. La caída, número 3, la caída de la actividad económica no se debe a una acumulación de desequilibrios económicos y financieros, como en el pasado fueron los elevados niveles de endeudamiento público, tipos de cambio rígidos, acumulación de pasivos en moneda extranjera. Los fundamentos también del país permanecen sólidos, contamos con finanzas públicas sanas, la política de deuda está diseñada para seguir una senda de sostenibilidad en el tiempo y no estamos incrementando el nivel de endeudamiento más allá de lo aprobado en el Congreso. Ahora, sin lugar a dudas, tendremos un impacto económico que será desigual. El impacto sobre la población y el territorio va a ser diferente entre la población, entre las regiones y también entre los sectores productivos. En particular, la población más vulnerable, desde luego, serán las personas o individuos con menores recursos, cuyo ingreso depende enteramente del trabajo que realizan diariamente. Los sectores más afectados son el sector servicios de transporte, comercio, turismo y comercio internacional. Las regiones más vulnerables que estamos observando son los estados cuyos ingresos dependen fuertemente del turismo, de la producción industrial que ha enfrentado una caída en la demanda
y también aquellas poblaciones que, que perciben en su mayor medida remesas del exterior. Obviamente también regiones vulnerables serán aquellos estados que no necesariamente sus sistemas de salud estén preparados para enfrentar esta situación de vulnerabilidad. Para atender estos sectores, el gobierno está respondiendo a la emergencia de salud con recursos necesarios para asegurar la atención eficaz de la enfermedad y balancear las medidas para mitigar el impacto económico dentro de un marco de prudencia fiscal que no incremente la deuda o los impuestos. El gobierno en esta manera ha tomado en conjunto las acciones que puedan ser implementadas también de forma rápida. Al momento, las medidas que se han tomado en una primera etapa se encuentran ya en implementación. Son medidas que son difíciles de implementar, pero que estamos haciendo todo lo que esté al alcance del gobierno federal y de la Secretaría de Hacienda para que se desplieguen de la forma más rápida posible. Solo para enumerar algunos son los créditos a la palabra de hasta 25,000 pesos a pequeños comerciantes y dependientes del autoempleo, 1 millón de créditos de hasta 25,000 pesos para empresas formales que no han despedido trabajadores, el adelanto de un bimestre a la entrega de la pensión del programa para el bienestar de las personas adultos mayores, reasignación de 25,000 millones de pesos al programa de mejoramiento urbano con el objetivo de generar empleos y ayudar a reactivar la construcción, facilidades para los derechohabientes del Infonavit con el objetivo de proteger el empleo, adelanto de las transferencias del gobierno federal a las secretarías de salud de los estados. La banca de desarrollo asimismo apoyará a las empresas que actualmente cuentan con contratos de proyectos de infraestructura para mantener el empleo y se ha flexibilizado la regulación para la banca y las instituciones de seguros para que permitan a sus usuarios el diferimiento de pago de créditos y pólizas. Pasando al informe de finanzas públicas, me gustaría indicar que los resultados de finanzas públicas al primer trimestre del 2020 muestran el compromiso de prudencia fiscal de esta administración y el manejo ordenado de las finanzas, así como los esfuerzos de reducir la evasión de impuestos y el fraude fiscal y incrementar la protección de la salud de la población y de la situación económica de la población más vulnerable. En materia de ingresos, me gustaría resaltar que en el primer trimestre se muestran resultados positivos, con cifras superiores a lo programado y con un crecimiento notable en los ingresos tributarios. Lo anterior significa que las acciones que se han tomado para reducir la evasión han sido efectivas, lo que nos da un margen en materia de ingresos y que nos servirá para compensar la caída que esperamos en el segundo trimestre por la contingencia sanitaria y su impacto en la actividad económica. En los primeros 3 meses del 2020, los ingresos presupuestarios del sector público se ubican en 1.462.000 millones de pesos y fueron mayores en 25.344 millones de pesos a lo previsto en el programa y mayores en 9.2% en términos reales respecto al primer trimestre del 2019. Los mayores ingresos observados respecto a lo que habíamos programado a la Ley de Ingresos de 2020 se debe principalmente a los mayores ingresos no petroleros, es decir, los tributarios y no tributarios del gobierno federal, que más que compensaron la caída de los ingresos petroleros. Los ingresos totales del gobierno federal mostraron un incremento real del 13%, con respecto al año anterior, y fueron mayores al programa en una cifra mayor en 102.801 millones de pesos. Los ingresos tributarios tuvieron un incremento anual del 13.3% real en relación al mismo periodo del 2019 y fueron mayores al programa en 48.214 millones de pesos. ¿Qué explica estos incrementos? Bueno, la reducción del fraude, la reducción también de la evasión fiscal y el incremento de la percepción de riesgo de algunos evasores del fisco y de la Hacienda. Las medidas en materia de política tributaria que se han adoptado para el 2019 y 2020 con la finalidad también de reducir la evasión y el fraude fueron importantes en este trimestre. Entre ellas, me gustaría mencionar la efectividad en la eliminación de la compensación universal, la adecuación del marco legal para incorporar a los participantes de la economía digital en el pago de impuestos y el establecimiento de medidas tributarias en línea con mejores prácticas de los países miembros del G20 y de la OCDE, de los cuales somos miembros, como es el caso de las medidas BEPS que entraron en vigor en enero de este año. También tenemos mejoras administrativas en el SAT que han incrementado la eficiencia en el cobro de impuestos y en el uso de modelos de riesgo, lo que a su vez se traduce en que cada vez son más los contribuyentes que se acercan voluntariamente a regularizar su situación fiscal. Para ser transparentes, la mayor recaudación del ISR respecto a 2019 también se vio
favorecida por un efecto calendario, por el registro en marzo del pago definitivo de las personas morales, mientras que en 2019 este pago se realizó en el mes de abril. Asimismo, los ingresos no tributarios del gobierno federal fueron superiores al programa en 67.269 millones de pesos, derivado de mayores aprovechamientos y productos. Los ingresos de los organismos bajo control presupuestario directo, como lo son el IMSS y el ISSSTE, y de la CFE también en su conjunto, también fueron superiores al programa en 4.681 millones de pesos. Los mayores ingresos compensaron los menores ingresos petroleros de Pemex, los cuales se ubicaron en 82.139 millones de pesos por debajo de lo aprobado y en 31.8% menor en términos reales con respecto al 2009. Las causas de esta caída obviamente corresponden a la caída del precio del petróleo que observamos después de que se generó el conflicto entre Arabia Saudita y Rusia y que terminó en un incremento de la producción petrolera a nivel global. Por el lado del gasto se observó lo siguiente. Para el lado del gasto me gustaría destacar que en marzo se registró un mayor gasto en el sector de salud para hacer frente a la atención de la contingencia sanitaria y se realizó un anticipo de un bimestre que se le dio a las personas adultas mayores beneficiarias del programa para el bienestar de las personas adultos mayores. Las medidas económicas del gobierno para enfrentar la contingencia sanitaria y económica se empezaron a implementar de lleno a partir de la declaración por parte de la Secretaría de Salud de la Jornada Nacional de Sana Distancia que se dio el 23 de marzo. El gasto programable de las dependencias de la Administración Pública Centralizada fue mayor en 26.530 millones de pesos respecto al programa y 15.2% real superior al del primer trimestre del 2019. En términos de balance y cómo los agregados fiscales de ingreso y gasto van a jugar, me gustaría, y considerando cómo se han comportado durante los primeros 3 meses de este año, lo que observamos es que los principales balances presentan mejores resultados que los previstos en el programa. El balance primario presentó un superávit de 137.713 millones de pesos, que se compara favorablemente con el superávit programado de 79.585 millones de pesos. El balance del sector público registró un superávit de 26.933 millones de pesos, el cual se compara con el déficit previsto en el programa de 73.393 millones de pesos. En este periodo, los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del balance, registraron un déficit de 49.675 millones de pesos. Sin embargo, se estima obviamente una reducción en los ingresos públicos, específicamente menores ingresos petroleros que los aprobados derivados de un menor precio del petróleo y de los recortes a la plataforma de producción, así como menores ingresos tributarios por una menor recaudación en los siguientes trimestres. Así, para el cierre del año se estima que los requerimientos financieros del sector público alcancen un nivel de 4.5% del PIB. Pasando al informe de deudas, me gustaría enfatizar que si bien enfrentamos un contexto de incertidumbre global, alta volatilidad y falta de liquidez en los mercados financieros, México continúa siendo un país atractivo para la inversión. Los activos mexicanos continúan siendo demandados por los inversionistas y México continúa teniendo acceso a los mercados internacionales. Las acciones que se realizaron para el manejo de deuda durante el primer trimestre se orientaron a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal, mantener un perfil adecuado de vencimientos tanto en la deuda interna como en la deuda externa y más recientemente tuvimos que realizar acciones para asegurar el buen funcionamiento y la liquidez de los mercados locales de deuda. En materia de deuda interna, se buscó por un lado suavizar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional y por otro lado mejorar la liquidez del mercado ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios. Al respecto, destaca la colocación sindicada de una nueva referencia de Eudibonos durante el mes de enero y una permuta cruzada orientada a mejorar el perfil de vencimientos. Con respecto a la deuda externa, el 6 de enero se realizó una operación de financiamiento por 2.300 millones de dólares, la cual se acompañó con el manejo de pasivos por 1.500 millones de dólares. La operación de financiamiento se realizó mediante la emisión de un bono de referencia a 10 años por 1.500 millones de dólares y la reapertura del bono con vencimiento en 2050 por 800 millones de dólares. El 13 de enero se colocaron bonos por 1.750 millones de euros
De los recursos captados, 1.000 millones de euros se utilizaron para la recompra anticipada de bonos en euros con vencimiento original en el 2021. Esto sirvió para disminuir la presión de los repagos que tendríamos que haber hecho el siguiente año. La colocación de bonos incluyó la emisión de un bono de referencia a 10 años por 1.500 millones de euros, obteniendo la tasa de cupón más baja en toda la historia para bonos denominados en euros, es decir, 1.125% anual. Y la reapertura de un bono con vencimiento en 2039 por 500 millones de euros. El 22 de abril también se realizó una colocación de nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares por 6.000 millones de dólares. De esta operación resalta que a pesar de la volatilidad observada a nivel internacional y sobre todo en los mercados más líquidos, México continúa teniendo amplio acceso a los mercados de capital en el mundo y por su monto esta es la colocación de bonos con mayor demanda en la historia del país. Además, se realizaron operaciones de manejo de pasivos en el mercado doméstico para contribuir a la liquidez de los mercados. El 13 de marzo se recibieron instrumentos a tasa fija nominal con vencimientos entre el 2023 y 2047 por 36.520 millones de pesos para entregar a cambio instrumentos a tasa revisable e instrumentos de corto plazo. El 19 de marzo se intercambiaron instrumentos a tasa revisable e instrumentos de corto plazo por instrumentos a tasa fija nominal en vencimientos de 2021 y 2042 por un monto de 40.000 millones de pesos. El 25 de marzo se realizó un intercambio de bonos M con vencimientos en junio de 2020 por CETES por un monto de 53.000 millones de pesos. Y el 23 de abril se realizó la permuta de valores gubernamentales para instituciones financieras que actúan como formadores de mercado. Me gustaría resaltar que esta última acción es una mejora en el programa de formadores de mercado que permitió dotar de liquidez al mercado y sobre todo ante la volatilidad que habíamos estado observando después de la pandemia COVID-19. En este contexto considero también relevante mencionar que el portafolio de deuda refleja una estrategia de mitigación de riesgos con las siguientes fortalezas. Uno, el 73.9% de la deuda neta del gobierno federal se encuentra denominada en pesos y por lo tanto no está sujeta al riesgo de variación cambiaria. Número 2, dentro de la deuda interna, el plazo promedio es de 8 años y el 82.1% se encuentra a tasa fija y es de largo plazo. Esto es importante y sobre todo por el monto de rollovers que tenemos en los vencimientos de CETES. Número 3, respecto a la deuda externa, el plazo promedio es de 19 años y el 100% se encuentra a tasa fija, por lo que no está sujeto a las variaciones de la tasa de interés. Para ir terminando, me gustaría destacar que la evolución de las finanzas públicas durante el primer trimestre del 2020 refleja el compromiso de esta administración con la disciplina fiscal. Somos conscientes que el panorama al que nos enfrentamos aún es incierto y se encuentra en función de la evolución de la pandemia. No obstante, el Gobierno de México mantiene su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la prudencia fiscal y mantendrá una política que dé certidumbre sobre las finanzas públicas. Finalmente, nos gustaría reiterarles a todos ustedes que el Gobierno de México tiene como primera prioridad la salud y el bienestar de toda la población ante la emergencia sanitaria, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará trabajando arduamente en conjunto con el resto de la Administración para lograr estos objetivos. Agradezco muchísimo su atención y a continuación atenderemos las preguntas que amablemente nos puedan hacer. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. Ahora pasaremos a 3 rondas de preguntas de los medios de comunicación, comenzando con la primera ronda, en donde habrá cuatro periodistas preguntando, iniciando con Leonor Flores, del periódico El Universal. En términos de balance y cómo los agregados fiscales de ingreso y gasto van a me gustaría, y considerando cómo se han comportado durante los primeros meses de este año, lo que observamos es que los principales balances presentan mejores resultados que los previstos en el programa. El balance primario presentó un superávit de 137.713 millones de pesos, que se compara
pasaremos a la pregunta de Leonor Flores del periódico El Universal. Si nos podrías repetir la pregunta, por favor, Leonor. Los ingresos públicos, específicamente menores ingresos petroleros que los aprobados derivados de un menor precio del petróleo y de los recortes a la plataforma de producción, así como menores ingresos tributarios por una menor recaudación en los siguientes trimestres. Así, para el cierre del año se estima que los requerimientos financieros del sector público alcancen un nivel de 4.5% del PIB. Pasando al informe de deudas, me gustaría enfatizar que si bien enfrentamos un contexto de incertidumbre global, alta volatilidad y falta de liquidez financieros, México continúa siendo un país atractivo para la inversión. Los activos mexicanos continúan siendo levantados y México continúa teniendo acceso. Las acciones que se realizaron. Hola, León. ¿Oyen? ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, te escuchamos muy bien, gracias. Y más recientemente tuvimos que realizar acciones para asegurar el buen funcionamiento y la liquidez de los mercados. ¿Vas a apagar el audio que está? El gobierno federal de manera local sin incurrir en endeudamiento adicional. Les pediría a todos los que están conectados que pongan su micrófono en mute para que no se replique los sonidos. Y en este momento tendría que estar haciendo la pregunta Leonor Flores. Entonces, solamente para una disculpa, estamos aprendiendo apenas a transmitir así. Les pido a todos que pongan en mute, excepto Leonor, para que por favor podamos escuchar su pregunta. ¿Sí me escuchan ustedes? ¿La escuchamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Se realizó una operación de financiación. Los que las pongan por escrito. Ya estamos en... Adelante, Leonor, por favor. Ya, buenas tardes, ¿cómo están? Adelante. Subsecretario, mi pregunta es en relación a si ustedes consideran que estamos en una situación insólita y que se espera una recuperación, ¿hacia qué tiempo ustedes están viendo esta recuperación? ¿Será hacia el segundo semestre? ¿Y qué elementos van a ser los que van a empujar esta recuperación? Ese sería una. La segunda parte es si se está pidiendo un esfuerzo de austeridad a los servidores públicos, ¿no sería también importante reorientar el gasto en otro tipo de proyectos? Por ejemplo, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, para que este tipo de gasto se posponga y en estos momentos se pueda reorientar para enfrentar la pandemia? Esas serían mis preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Leonor. Si gustan, mejor tomamos esta pregunta de una vez y las siguientes en los que si hay algún delay mejor para hacer la conexión antes. ¿Responden? Sí, si gusta usted responder, subsecretario, por favor.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Leonor. Por las dos preguntas. La primera tiene que ver, obviamente, ¿cuándo se espera que la recuperación se dé o cuándo se espera que empezamos a observar que se revierte la tendencia acelerada que estamos observando por las medidas de contención? Obviamente, como mencionaba al arranque de la presentación, tanto las medidas de contingencia de salud y el impacto económico que estas generan están intrínsecamente vinculadas. En la medida en la que las medidas de salud tengan éxito y se prolonguen, obviamente también vamos a observar estos efectos sobre la economía. Prácticamente se comportan como si fueran un espejo. Muchos especialistas inclusive han dicho que la curva de la pandemia puede ir así, pero la curva de la economía podría ir de esta forma. Y esto genera el efecto de espejo que estábamos mencionando. Entonces, la pregunta en realidad es ¿cuándo vamos a salir del descongelamiento económico? La información que tenemos en este momento obviamente va a depender de primera mano de las decisiones que tome la Secretaría de Salud, sobre todo en cuanto a si ya o no se ha logrado controlar el pico de la pandemia, si ya se ha alcanzado el pico o no, y si esto es suficiente dentro del rango que se determinó como contención que vence el 30 de mayo. Habiendo dicho esto, si la Secretaría de Salud y las Secretarías de Salud también estatales, el sistema de salud en general del país es exitoso en esta medida, el descongelamiento de las actividades económicas se empezaría a dar de manera paulatina y gradual a partir del 30 de mayo. Esto es muy importante porque esto nos implicaría que estuvimos con actividades congeladas por aproximadamente 8 semanas, lo cual nos puede abrir el espacio para que la recuperación sea rápida. Con esto lo que quisiera yo resaltar es que México tiene actualmente fundamentales económicos sólidos. Si la pandemia es controlada de manera rápida, al mismo tiempo que otros países también empiezan ya a descongelar su inactividad económica, es decir, empiezan a abrir su economía, vamos a empezar a ver un mayor dinamismo económico global y México no estaría exento de eso. Me gustaría también resaltar que formamos parte del tratado de un bloque comercial con los países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. En este sentido, el TLC inclusive está planeado para empezarse a implementar en los siguientes meses. También de manera ya muy intensa se ha estado en comunicación tanto la Secretaría de Economía local, es decir, la de México, con las contrapartes de Estados Unidos y Canadá, para empezar a realizar la apertura del sector económico de manera sincronizada, específicamente el sector, en este momento el automotriz. Entonces, creemos que la situación, si bien es inédita, como lo has mencionado, sí abre la puerta para que la recuperación sea en una V un poco profunda, una recuperación rápida y que con las medidas de mitigación que estamos otorgándole a los sectores más vulnerables se fortalezca el consumo una vez que la pandemia pase. Si esto se sincroniza también con la apertura de la economía de Estados Unidos y de Canadá, y además no hay que olvidar que otras economías habían también entrado ya en una situación de contención previamente. Bueno, ha habido mucha discusión sobre si tenemos que hacer o no un lanzamiento de un paquete de estímulos como otros países lo han estado haciendo. Hay mucha diferencia en lo que otros países, sobre todo los avanzados, pueden hacer. Hay que recordar que Estados Unidos se financia prácticamente casi el 0%, Europa sus tasas de interés están al 0%, Japón sus tasas de interés están al 0%, nuestra deuda no está al 0%, por lo tanto, como responsabilidad no solamente fiscal, sino también con responsabilidad hacia las generaciones futuras, estamos tratando de evitar la contratación de deuda para lanzar un paquete de estímulos que pueda no ser implementado con rapidez. Lo que sí estamos haciendo es identificar las acciones que más podemos realizar de manera rápida e implementarlas de manera rápida. Y esto ha sido a través de utilizar el andamiaje y la infraestructura que actualmente tiene el gobierno a través de los programas de bienestar para poder, primero, en una primera etapa, asegurarnos que los individuos que enfrentan una restricción de flujos
de ingresos y que viven el día a día tengan capacidad de afrontar esta contingencia. En esta primera etapa es lo que estamos haciendo. En una segunda etapa, si esto se prolonga, es probable que se van a tener que tomar decisiones relacionadas con un paquete de incentivos mayor. Lo que estamos privilegiando es la rápida ejecución y la rápida implementación. El día de hoy ya varios créditos se han dispersado a través del andamiaje y de la infraestructura que tiene el gobierno federal. Otros países todavía que han hecho grandes anuncios todavía están tratando de realizar esta implementación. Nosotros estamos yéndonos paso por paso y tratando de lograr que esta ejecución sea de la manera más rápida y utilizando la infraestructura que nos permite. Y también tratando de no utilizar más deuda para no afectar a nuestras generaciones futuras. Ese es el escenario. Estas medidas son para un escenario, otra vez lo repito, de V. Trataremos de que esto sea una recuperación rápida, pero si no, obviamente tendrían que haber una toma de decisiones diferente, pero el uso de más endeudamiento en este momento está regulado por el Congreso y tendríamos que ir a través de un proceso legislativo para esto. En cuanto a la pregunta sobre Pemex, de una pérdida de 500,000 millones, en realidad se debe a una evaluación cambiaria. Esto representa 469 millones de pesos. El 83% de esta variación corresponde precisamente a un efecto de evaluación. El resto en realidad son 30,000, es lo que ha afectado a los flujos. Indudablemente, independientemente de esta observación, Pemex es una empresa que enfrenta retos muy importantes, pero también hay que recordar que estos retos son pasajeros, son circunstanciales. Sí, obviamente va a depender también de cómo se comporta el precio del petróleo, pero si las economías empiezan a acelerarse, si las economías empiezan a reactivarse, lo que vamos a empezar es a ver un regreso a la normalidad, y lo que trataríamos es que entonces Pemex pueda poder puentear o poder sortear esta contingencia de la misma manera que otras empresas lo están haciendo. Muy bien, muchas gracias, subsecretario Llorio. Pasamos con la pregunta de Danisú, del Expansión. Tras los resultados del PIB en el primer trimestre y los recursos requeridos para enfrentar la crisis sanitaria y económica, Hacienda está analizando contratar deuda, hacer uso de instrumentos como la línea de crédito flexible del FMI o las reservas internacionales. ¿Cómo va a transparentar Hacienda el uso de los recursos que se han destinado para atender la emergencia sanitaria y los recursos que se están dando a través de apoyos sociales? Por ejemplo, préstamos a pymes, recursos a personas de la tercera edad. Y finalmente, ¿cómo van a compensar los estados ingresos por menos participaciones y menos recursos por los cambios que se prevén al Fondo Metropolitano? Por favor, subsecretario. No, en este momento no planeamos emitir más deuda más allá de lo que ha sido aprobado por el Congreso. Esto quiere decir que vamos al final del año a cumplir con el techo de endeudamiento tanto interno como externo que nos aprobó el Congreso. También hay que recordar que estos dos techos tienen vasos comunicantes, por lo cual podemos ajustar dependiendo de las condiciones de mercado. La emisión que realizamos hace poco de 6,000 millones responde precisamente a un rebalanceo de las estrategias de financiamiento tanto en el programa interno como en el programa externo y que nos permite cumplir con esta meta, que es financiar los requerimientos financieros del sector público y sobre todo del gobierno federal, y asegurar que efectivamente vamos a contar con la liquidez y con los recursos suficientes para enfrentar el gasto, sobre todo de la contingencia. No se plantean utilizar tampoco las reservas. Esto es una decisión, las reservas están a cargo del Banco Central, están normadas en su ley, y precisamente el hecho de que tengamos un tipo de cambio flexible permite que la primera línea de defensa de estos choques sea el tipo de cambio. Por eso observamos que el tipo de cambio se incrementó a niveles de 24, inclusive pudo haber llegado a 25, y esta es la primera línea de defensa ante choques externos. Las reservas prácticamente, de hecho, se han incrementado un poquito en las semanas, pero esto está normado en la ley del Banco Central. El Banco Central tiene completa autonomía sobre esto.
y obviamente, bueno, la Secretaría de Hacienda y el Gobierno de México colaborarán para que esto se mantenga de la misma manera. En cuanto a la transparencia sobre el gasto, vuelvo a repetir, el gasto actualmente que se está, digamos, lo que queremos hacer sobre todo es privilegiar la rápida ejecución de la ayuda y del apoyo para los individuos que viven con ingresos diarios y que una suspensión de actividades prácticamente va a tumbar al suelo sus ingresos. Estos individuos, estas personas están en una situación de vulnerabilidad en la que probablemente hasta la discusión ética tenga que ser para ellos si enfrentan una enfermedad por COVID o una situación de hambre. En este sentido, el gobierno mexicano pone primero a las personas y está tratando de usar el andamiaje actual de programas sociales para poder distribuir estos recursos. Por lo tanto, estos recursos van a estar sujetos a la transparencia relacionada con la ejecución del presupuesto y al uso de los recursos presupuestales en el andamiaje presupuestal que actualmente tenemos. Se están usando todas las herramientas que ya han sido utilizadas en los últimos años, como los padrones de bienestar, para poder identificar a las personas. Se están haciendo cruces para efectivamente ver que estas personas existen, que tienen RFCs, que están al tanto con sus obligaciones fiscales. Y este es el andamiaje por medio del cual se está realizando toda la dispersión de los recursos, principalmente los créditos que están tratando de apoyar a los individuos que perdieron sus ingresos porque están en una situación de autoempleo. Efectivamente, como lo mencionan, los estados también enfrentan una situación bastante compleja. Las participaciones que dependen del Fondo Federal Participable, obviamente se va a ver afectado por la caída de los impuestos, de los ingresos tributarios, pero también por la caída de los ingresos petroleros. Y esto va a generar una situación de falta de recursos en los estados que a la fecha no se ha observado. Hay que recordar que las participaciones tienen un rezago de un mes con respecto a la actividad económica, de tal manera que el impacto de la actividad económica nosotros lo vamos a empezar a observar en mayor medida a partir del mes de abril, y esto se va a reflejar en las participaciones de mayo, junio o julio. Por lo tanto, los estados han tenido tiempo también para ir haciendo las previsiones necesarias de liquidez. También de nuestra parte, como gobierno federal, lo que estamos intentando hacer es compensar los fondos de estabilización que están dedicados a los gobiernos subnacionales. El presidente nos ha pedido que tratemos de asegurarles el mismo nivel de participaciones federales a los estados, y en eso estamos trabajando muy de la mano con ellos para que puedan mantener el nivel de ingresos con el cual hicieron la planeación del gasto asociado al 2020. No sé si ¿Quieres? Bueno, brevemente sobre la pregunta respecto al Fondo Metropolitano, solamente precisar, el Fondo Metropolitano no es un ingreso fijo, seguro para las entidades federativas. Es un fondo concursable de acuerdo a las reglas que establece el Congreso en el PEF, de tal manera que las 74 zonas metropolitanas pueden hacer sus gestiones para solicitar recursos y bueno, presentan de acuerdo a la norma sus proyectos, etcétera. Los que en su caso resulten ganadores son los que podrían tener acceso a los recursos. No es un recurso, repito, seguro para los estados, más bien la principal fuente de recursos es la que señalaba el subsecretario Llorio, y de cualquier manera este fondo pues estará sujeto a lo que al final de cuentas tenga bien determinar el Congreso respecto a la iniciativa que se acaba de mandar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al subsecretario Llorio y a la subsecretaria Victoria Rodríguez. Con fines de agilizar la conferencia de prensa y darle mayor también flexibilidad a los funcionarios para ir contestando, las 5 preguntas que nos quedan de los 5 representantes de los medios las voy a leer en conjunto y después habrá una sesión en donde se contestarán todas. De Carmen Luna del portal El CIO: si bien no se pueden aplicar medidas fiscales tan agresivas, ¿han considerado medidas como las propuestas por el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel? ¿No les parece muy neoliberal un recorte de sueldos de los burócratas en momentos de una recesión? ¿Ustedes ya aceptaron bajarse el sueldo?
¿Cuánto dinero hay de los fideicomisos? Ahora voy a pasar con la pregunta de Fernando Franco, de El Heraldo. Hoy, UBS, JP Morgan y Credit Suisse sentenciaron que la economía va a caer entre 7.6 y 9.6% en 2020 y advierten de una recuperación lenta. ¿Qué están viendo ustedes para pensar en una recuperación en V chica? Los créditos del Consejo Mexicano de Negocios y el BID no requieren el aval de Hacienda, porque es un acuerdo entre particulares, pero ¿Hacienda da su apoyo a este tipo de convenios? Varios gobernadores piden cambiar el sistema de coordinación fiscal. ¿Están las condiciones para hacerlo? ¿Cómo va la recuperación en lo que va de abril ante el confinamiento que tenemos? Estas son preguntas, como mencioné, de Fernando Franco del Heraldo de México. Ahora voy a pasar con la penúltima pregunta, que es de Señas en Flores, de El Financiero. Sobre la iniciativa del presidente para reformar la ley de presupuesto, ¿cuánto quiere reasignar Hacienda y para qué? El secretario Arturo Herrera dijo en la convención bancaria que habría adelanto de pago a proveedores. ¿Cuánto se ha pagado y si el decreto de austeridad interrumpirá pagos a proveedores por los recortes de 75% en los capítulos 2000 y 3000? Interjet y otras empresas están en litigios con el SAT por adeudos. Interjet está a punto de quiebra, de acuerdo con analistas. ¿Hacienda relajará fiscalización aunque esto lleve a empresas a quebrar? Ahora paso con las preguntas de Elizabeth Albarrán, del Economista. ¿No envió un mal mensaje de la Secretaría de Hacienda sobre el hecho de que los incrementos en la recaudación por ISR e IVA se daban más por una cacería fiscal y no porque la economía se está moviendo? Con respecto a la iniciativa que presentó el presidente a diputados para modificar el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me gustaría preguntarles ¿qué opinan de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga más atribuciones para reorientar recursos para extender o atender una emergencia? ¿Deben los mexicanos simplemente creer en la buena fe de la Secretaría de Hacienda de que destinará los recursos de manera adecuada y no a proyectos prioritarios que no son respaldados por algún organismo serio? Si gustan, por favor, pasamos a la sesión de respuestas. Sí, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, los créditos que anunció el BID, no, de hecho no es el BID, es el BID Invest. El BID Invest es el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Invest, se enfoca prácticamente a dotarle de créditos y garantías a las empresas privadas y no necesita de ningún aval, tampoco de ninguna autorización por parte de Hacienda, porque estos recursos son recursos del balance del Banco Interamericano de Desarrollo, no implican garantía, ni aval, ni uso presupuestario del gobierno federal. En ese sentido, Hacienda no participó en la negociación ni en la ampliación de las líneas de crédito que el BID Invest junto con el Consejo acordaron. Lo que entendemos es que acordaron una ampliación de las líneas de crédito para MIPYMES. Obviamente yo creo que esta es una acción que es positiva para la economía, es creo una buena iniciativa por parte de ellos, pero Hacienda no participa con ningún aval, ni ninguna garantía, ni el uso de recursos presupuestarios. Habiendo dicho eso, efectivamente el gobierno mexicano es miembro, es parte de la membresía del Banco Interamericano de Desarrollo, así como de otras agencias multilaterales. En ese sentido, como accionistas del banco se nos pregunta si esto pudiera ser aprobado en el Consejo del Banco Interamericano y específicamente en su brazo privado, que es el BID Invest. Como accionistas del banco expresamos nuestro visto bueno
después de revisar que efectivamente esto no implicaba ninguna garantía ni aval del gobierno mexicano a los créditos que fueran otorgados. Es decir, si hubiera una pérdida en alguno de estos créditos, sería absorbida principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo. Ahora bien, con respecto a la pregunta de que varios gobernadores, efectivamente sí, algunos gobernadores han expresado su intención de revisar el sistema de coordinación fiscal. Hay que recordar que el sistema de coordinación fiscal también ya tiene varios años que se ha estado implementando. No considero que una emergencia sea el mejor momento para revisar un pacto de esta naturaleza. Creo que es una discusión que amerita tanto varios niveles de gobierno como varios actores. Y creo que tendría que ser en un ambiente muy diferente al de una contingencia tanto sanitaria como con el impacto fiscal que se genera. Con respecto a la señal que envía Hacienda y sobre todo el sistema de administración tributaria con respecto a la recaudación, no se está pidiendo absolutamente nada más allá que el hecho que los contribuyentes paguen sus obligaciones en tiempo y forma como lo marca la ley. Yo no creo que se esté enviando una señal incorrecta, dado que todos los contribuyentes en su mayoría son contribuyentes cumplidos. Existe un número reducido de adeudos fiscales que está llevando tanto el sistema de administración tributaria como la Procuraduría Fiscal, y creo que en ese sentido prácticamente la política es una política muy sencilla, muy simple, en la que Hacienda espera que se le pague lo que se debió haber pagado por lo que es por ley. Obviamente tampoco vamos a empujar esta iniciativa al nivel de que las empresas tengan que quebrar. Antes del COVID-19 varias empresas ya habían estado enfrentando algún tipo de situación o retos importantes. Creo que las empresas, en su mayoría, las empresas mexicanas son empresas responsables. Cuando han contraído deuda, esta deuda ha sido evaluada en una situación de estrés para poder ser otorgada, con un sobreaforo sobre esta deuda, y en una situación de estrés con la que se evalúan estos créditos, es muy similar a la situación que actualmente se está viviendo por la contingencia sanitaria. Por lo tanto, también creemos que el relajamiento de las reglas contables y de los índices de capitalización y de liquidez en los bancos les provee de las herramientas suficientes para evitar que estos créditos caigan en cartera vencida y puedan darles un respiro, sobre todo si tienen obligaciones de pagos de deuda, todas estas empresas que mencionan. No sé, Victoria, ¿quisieras tú ver lo de fideicomisos? Brevemente comentar, como sabemos, cuando se elaboró el proyecto de presupuesto de egresos y en su momento fue autorizado por el Congreso, estábamos en un contexto completamente distinto al que ahora enfrentamos. Es por ello que se hace necesario buscar las herramientas que nos permitan ahora atender de manera prioritaria la contingencia de salud y que está derivando en un tema económico asociado al COVID. Por otra parte, respecto a las medidas de austeridad, se está haciendo una revisión de los capítulos justamente de gasto corriente que yo comentaba, que en cuanto a temas de austeridad, pues de inicio la intención es no afectar los proyectos de inversión, sino priorizar los gastos corrientes, de tal manera que se revisará las disponibilidades en esos capítulos, también revisando cuáles son los gastos irreductibles, de tal manera que no se afecten cuestiones prioritarias para la ciudadanía. En cuanto a los salarios, como bien señala el decreto, este es un tema voluntario para los servidores públicos. En este contexto es un tema de voluntad y bueno, estaremos atentos a los montos que en su caso se recauden o se obtengan derivado de esta medida, pero es una medida, como lo ha señalado desde el inicio el señor presidente, y el decreto que emitió va en ese sentido. Claramente se establece que es una medida voluntaria.
para ayudar a atender esta emergencia en la que nos encontramos. Y finalmente, respecto al tema de los fideicomisos, solamente señalaría, esto deriva de un mandato que viene en la Ley de Austeridad, que fue publicada en noviembre del año pasado, donde se daba un periodo, si no me equivoco, de 6 meses para que el gobierno hiciera un análisis a detalle de todos estos fideicomisos que se fueron creando a lo largo de las distintas administraciones, con el objeto de transparentar los mismos, presentar este informe a la Cámara y más bien buscar esquemas presupuestales que sean muy transparentes para todos, de tal forma que este análisis se está elaborando y próximamente será enviado el informe correspondiente a la Cámara, como lo mandata la Ley de Austeridad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También con respecto a la pregunta sobre el crecimiento económico. Es muy importante recordar que hay mucha incertidumbre alrededor de los pronósticos sobre cómo van a comportarse la actividad económica dentro de los diferentes países, ¿no? Sí hay, esta incertidumbre es porque es algo completamente insólito, no es algo que no hemos tenido una pandemia que tenga estas dimensiones a nivel global y que afecte al mismo tiempo tantas variables y que sea de alguna manera desconocido lo que va a suceder, ¿no? Entonces, dentro de esto hay un rango de variabilidad mucho más grande y de alguna manera muchas de las estimaciones son hasta cierto punto, no hay como algo anterior en lo cual basarlo, ¿no? En el caso de México tenemos algo que nos permite ver cómo funcionó cómo fue la pandemia en una situación que tenía otro factor de estrés, que era la crisis financiera global, la recesión, la gran recesión global del 2009, cuando estábamos a la mitad del 2008-2009, cuando estábamos a la mitad de esa crisis, viene la pandemia, la epidemia, en ese caso no fue pandemia, de la H1N1, y tenemos más o menos pudimos ver cuáles fueron los efectos, qué sectores pararon y qué todo. Por supuesto, esto tiene otras dimensiones. No estamos metidos dentro de los problemas financieros que estaba la economía mundial en ese entonces, pero sí hay una afectación mundial por la pandemia. Nosotros estamos considerando, sí consideramos que va a ser una V chica, una V, ¿no? Que es una V chica, más bien es una V, por la forma en cómo va a tener la recuperación. El que sea chico no quiere decir que va a ser profunda, puede ser profunda, pero tener una salida relativamente rápida. Como mencionó el subsecretario, la crisis en México, esta emergencia económica que vivimos actualmente, no es el resultado de la acumulación de desequilibrios debidos a políticas seguidas, sino más bien es el resultado de un conjunto de medidas sanitarias que están marcando un alto en la economía, ¿no? Entonces, en el momento en el que se puede controlar la curva epidemiológica, se puede restablecer de una manera controlada, pero efectivamente la recuperación. Entonces, mientras no se afecten las capacidades productivas de los trabajadores y del funcionamiento de la economía, podemos regresar relativamente rápido. Y México tiene los elementos para hacerlo, sobre todo por la relación con las cadenas de valor globales, con el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Hace poco salió una encuesta sobre las diferentes empresas en Estados Unidos que piensan mover parte de su producción y parte de su negocio a México como un socio comercial, y los datos son muy buenos, ¿no? Entonces sí hay como una expectativa de una salida relativamente rápida. Ahora, esto está relacionado con las medidas de contención. Ahorita nosotros vemos una salida no tan fuerte,
y lo que se está tomando es un enfoque de paso a paso. Si vemos que las cosas se agravan, y esto también responde el comentario de la propuesta de un subgobernador, pues tenemos diferentes, hay un conjunto de medidas que se han tomado a nivel internacional que pueden en algún momento dado, tenemos diseñados un conjunto de paquetes que pueden llegar a ser contingentes con respecto a lo que vaya pasando con la economía.